Hello children, how are you today? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de inglés. ¿Están preparados? Okay, what's the weather like today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it hot? Or is it cold? What's the weather like today? Para continuar, le vamos a rezar a nuestro ángel de la guarda para que nos siga protegiendo a nosotros y a nuestras familias. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love, from its here, every this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. La clase pasada estuvimos trabajando con parts of the house y también ustedes describieron una ideal house, una casa ideal. Las descripciones que han enviado hasta el momento, preciosas de esas casas ideales. Hermosos trabajos. Bien, vamos a repasarlos. Okay, the garage or garage, the bathroom, the bedroom, living room, dining room, and garden. Okay, bathroom, bedroom, living room, dining room, garden, and garage or garage. Excellent, well done. En esta clase también quiero que repasemos algunos objects que puedo encontrar en la casa. Let's revise the objects in the house. You can find bed, lamp, a cupboard, a box, a carpet, table, a chair, and a bath, la bañera, bed, lamp, cupboard, box, carpet, table, chair, and bath. Bien, una vez que ya repasamos los objetos que puedo encontrar en una casa, ¿sí? Quiero que prestemos atención hoy, en especial en esta clase, a tres palabritas nuevas que se llaman prepositions of place. Se llaman preposiciones de lugar porque nos van a indicar a dónde están los objetos. Estas preposiciones o palabritas nuevas son tres. In, que significa dentro, under, que significa debajo, and on, que significa sobre. In, under, and on. Por ejemplo, vamos a leer estos ejemplos que tenemos aquí. Number 1. The doll is in the box. La muñeca está dentro de la caja. Number 2. Where are the books? ¿Dónde están los libros? The books are under the table. Los libros están debajo de la mesa. And number 3. Where is the lamp? ¿Dónde está la lámpara? The lamp is on the cupboard. Sí, la lámpara está sobre el mueblecito. ¿Ok? In, on and under son las nuevas palabritas. Y aquí tenemos un nuevo ejemplo también. Les dejo el dibujito, in, on and under. Y tengo otra pregunta más con un dibujo. Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? The ball is under the table.
The ball is under the table. Debajo de la mesa. And now, time to play. Hora de jugar. Hacemos clic en el enlace y vamos a ver de qué se trata este juego. Se va a abrir esta página, coloco nombre y apellido en el caso de ustedes, and start. And let's see. Vamos a comenzar el juego. Let's start the game. Okay, we click in start. And we have a drawing. Tengo un dibujo y una pregunta. Where is the carpet? ¿Dónde está la alfombra? In or under? In, on, or under the chair? Under the chair. Very good. Next question. Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? In, on, or under? Está dentro de la casa. Y así voy a ir resolviendo los siguientes. Bien, una vez que ya jugué, ¿qué es lo que voy a hacer de tarea? Voy a copiar en el cuaderno cada preposición con su dibujo correspondiente, ¿ok? Y luego van a enviar la fotito, ¿sí? No hace falta enviar la fotito del juego, ya que nos llegan con los nombres y apellidos de ustedes, ¿ok? Cualquier duda o consulta me escriben al mail. Ok, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Y bueno, nos vemos en una semanita. Ok, bye bye children. See you. Besos para todos.